¿está Jehová entre nosotros? ¿Está Jehová entre nosotros? Es la pregunta que se hizo el pueblo de Israel cuando estaba atravesando una necesidad. ¿Está Jehová entre nosotros? Mis queridos hermanos, y es que ciertamente cuando a nuestras vidas llega la prueba, muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Estará Jehová en esta situación? ¿Estará Jehová en lo que me está pasando, en lo que me está ocurriendo? Estoy enfermo y me pregunto, ¿estará Jehová junto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que Dios está junto a mí en estos momentos difíciles? Porque no lo veo, veo la situación difícil. Y viene a mi vida esa pregunta, ¿estará Dios en esta situación? ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar esto, mis queridos hermanos? Porque ciertamente ha llegado esa pregunta a nuestras vidas. Ha llegado esa duda a nuestras vidas. De que si la situación que estamos viviendo, de que si la situación que estamos atravesando, de que si esa enfermedad que ha llegado a mi vida, ¿será que está Dios junto a mí? ¿O dónde está Dios? Yo lo sirvo, yo lo obedezco, pero aún así estoy atravesando pruebas y no veo a Dios que esté en esta situación. El pueblo de Israel se hacía esa pregunta, pero recordemos que en la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, mis queridos hermanos, un pueblo que era desobediente al Señor. ¿Estará Jehová entre nosotros?, se preguntaba el pueblo de Israel. Y tal vez tú te has hecho esa misma pregunta. ¿Estará Jehová conmigo? Antes de entrar al estudio en esta noche de la palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Antes de eso, recordemos que en el libro de Éxodo, capítulo 12, nos relata la salida de Egipto, un pueblo que vivió en esclavitud en Egipto. Y ellos clamaron al Señor por libertad. Y Dios escuchó esa voz y llamó a Moisés para que él sea liberando a su pueblo. En el libro de Éxodo 12 se relata cómo el pueblo es liberado de ese cautiverio. En el capítulo 13 habla acerca de la presencia de Jehová con ese pueblo, de que en todo momento Jehová estuvo con ellos. Por las noches iba en columna de fuego, en forma de columna de fuego, y en la mañana iba en forma de nube, dice la palabra del Señor. Él en todo momento estuvo caminando con su pueblo. Él nunca se apartó de su pueblo. En el capítulo 14 nos relata acerca de un milagro sobrenatural, de cómo este pueblo cruzó el Mar Rojo. Imagínense, hermano. En el capítulo 15 habla acerca del cántico de Moisés y María, dándole gracias a Dios porque los había hecho cruzar, porque les había dado la libertad, porque había derrotado a sus enemigos. Ya entrando en el capítulo 16, vemos la provisión de Dios con ese pueblo. Mire, y es que el Señor hace las cosas completas. El Señor no solamente les dio la libertad, los sacó del cautiverio, sino que en todo momento, cuando iban en el desierto, Él estuvo con ellos. La presencia misma del Señor iba con el pueblo de Israel. Y ahí es cuando el Señor comienza y los provee también. En el capítulo 16 habla acerca del maná, que era el pan del cielo, el pan divino. Una figura ya de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando ya entramos a la escritura y al estudio en esta noche, en lo que se refiere al libro de Éxodo 17, del 1 al 7, quisiera, mi querido hermano, que usted nos acompañara ahí en su casa para poder leer estos 7 versículos. Amén.
Gloria a Dios. Ya tiene su Biblia. Lo invitamos a que vaya al libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Gloria a Dios. Mire la última parte, ¿no? En el versículo 7, en la última parte, el pueblo dice que se hace la pregunta y dice: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense la pregunta que este pueblo se hace. Un pueblo que había visto milagros y prodigios se hacía esa pregunta: ¿estará pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su vida? ¿Qué es lo que ha hecho Dios con su familia? Y aún así usted se pregunta: ¿estará Jehová entre nosotros? ¿Estará Jehová en esta situación que estoy pasando? Eso es lo que el pueblo de Israel se preguntaba. ¿Estará Jehová entre nosotros o no? Mi querido hermano, en el primer versículo dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Mis queridos hermanos, Refidim significa lugar amplio. Refidim significa lugar amplio. Dice que los israelitas, en el capítulo 16 vimos cómo el Señor los sustentaba con el maná. Antes de eso, asimismo el pueblo tuvo sed. Tuvo sed el pueblo. Y lo mismo le pidió a Moisés que les diera de beber, mis queridos hermanos. Cualquiera llegaría a pensar que este pueblo iba a cambiar, porque ellos ya habían, esta era la segunda oportunidad en la que el pueblo tenía sed, en la que el pueblo le decía: tenemos sed, Moisés. Esta era la segunda vez que ellos estaban en la misma situación. En el capítulo 16 habla acerca del maná del cielo. Y es que esa es la figura de Jesucristo. Ese maná, ese pan que ciertamente descendió del cielo, era Jesucristo, mi querido hermano. Ellos, a pesar de eso, dijeron: tenemos sed una vez más. Y es que ellos tenían temor porque el agua ya se iba escaseando. Ya se iban quedando sin qué beber, mis queridos hermanos. Y ahí es que toda la congregación comenzó a reclamarle a Moisés. Mire lo que dice, gloria a Dios, en el libro de Juan 16:33. Gloria a Dios.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. En el mundo vamos a tener aflicciones. El pueblo de Israel, durante todo el tiempo que ellos salieron de la esclavitud, Jehová estuvo con ellos, estuvo sustentándolos, la presencia estaba con ellos. Pero aún así, la aflicción iba a venir a sus vidas. Así como nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo, no quiere decir que estamos exentos a los problemas, que estamos exentos a las enfermedades, que estamos exentos a las necesidades. No, mi querido hermano. En el mundo vamos a tener aflicción, dice la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel estaba tan feliz de haber salido del cautiverio, estaban tan felices de que el Señor les dio el maná, estaban tan felices de que la presencia de Jehová caminaba con ellos, que cuando les llegó la prueba, ellos se quejaron. Ellos se quejaron, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que usted está haciendo con la prueba que está atravesando? ¿Qué es lo que usted está haciendo con la enfermedad que está tocando su vida? ¿Qué es lo que está haciendo con ese matrimonio que está por destruirse, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo delante de las pruebas, delante de las aflicciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos reclamándole y preguntándole al Señor: ¿dónde estás tú, Señor, en mi situación? ¿Dónde estás tú, Señor? Yo no te veo, Dios. Veo que mi matrimonio se destruye. Veo que mis hijos se están yendo a los deleites y placeres del mundo y no te veo, Dios. ¿Qué estamos haciendo, mis queridos hermanos, frente a esa prueba, frente a esa aflicción? ¿Qué estamos haciendo? Versículo 2, gloria a Dios. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Gloria a Dios. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice: y altercó el pueblo con Moisés. Mire, no solamente fue una queja, sino que ya fue un reclamo. Mire, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dice: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué me haces problema a mí? ¿Por qué tentáis a Jehová? El Señor había hecho tantos milagros con este pueblo, que este pueblo aún así seguía tentando al Señor, que este pueblo aún así seguía siendo rebelde con Dios. Como le mencionaba anteriormente, era la segunda vez que ellos tenían sed. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo capítulo 16. Habla acerca de las aguas de Mara. Pensaríamos que los israelitas, al pasar ya esta situación, usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27, habla acerca de las aguas de Mara, significa amargura. Y lo mismo ahí en esa ocasión el pueblo se quejó y el Señor les dio de beber, les dio agua a esta gente. Ellos ya pasaron esa primera prueba, pero ahora se encontraban en la misma prueba. ¿Y qué dice? No solamente que le pidieron, no, sino dice que altercaron. O sea que fue más allá. Incluso el propio Moisés dice: ¿por qué me reclamas a mí? Imagínense la manera en que este pueblo le ha de haber reclamado a Moisés. El pueblo estaba fallando una vez más. Estaba volviendo a cometer el mismo error. Estaba viviendo lo que ya había vivido, pero aún así no había aprendido la lección. El pueblo había fallado una vez más, mis queridos hermanos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Es por eso que las pruebas, cuando vienen a nuestras vidas, una vez más, seguimos fallando, seguimos equivocándonos. Porque no cambiamos nuestra actitud. Porque seguimos
reclamándole a Dios. Seguimos fallando, así como el pueblo de Israel. Versículos 3 y 4 dice la palabra del Señor. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Gloria a Dios. Mire, la murmuración es un pecado, mi querido hermano. Y mire lo que dice ahí, ¿no? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Murmuró contra Moisés. Murmurar significa dar un mal comentario, hacer un chisme, levantar falsedad. Eso es murmurar. Y dice que este pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Seguían quejándose esta gente. No habían aprendido la lección que ya habían vivido y experimentado, mis queridos hermanos. Mire, y es que era comprensible por una parte la preocupación de este pueblo porque se estaba quedando sin agua. Era comprensible la preocupación. Lo que no era justificable es la actitud, mis queridos hermanos, de este pueblo. A nuestras vidas puede llegar la preocupación, es verdad. Ante una enfermedad, ante una calamidad, ante una necesidad económica, puede llegar a nuestras vidas la preocupación, pero lo más importante es la actitud, cómo usted lo está llevando. ¿Qué es lo que usted está haciendo, mi querido hermano, frente a esa prueba que está atravesando, que está viviendo? El problema del pueblo de Israel era la actitud, porque ellos no se reconocían sus errores, no se reconocían ellos mismos, sino que echaban la culpa a Moisés y a Jehová. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para que nosotros muramos aquí en el desierto? ¿Por qué? Imagínense este pueblo. ¿Por qué reclamar? ¿Por qué reclamar a Dios si podemos ir con una actitud humilde, con fe, con confianza delante del Señor? Miren lo que hacía Moisés. El pueblo le reclamaba a Moisés. El pueblo altercaba con Moisés. Y Moisés no reaccionaba de la misma manera como ellos lo hacían. La actitud de Moisés, ¿cuál fue? Ir delante de Jehová, a interceder por esa petición de este pueblo rebelde. Y no tan solamente interceder por lo que ellos pedían, sino también a interceder por misericordia, porque ellos estaban tentando a Dios, porque ellos estaban pecando delante de Dios. Y Dios es un Dios justo. Y Él hace que su justicia sea verdadera. En toda la Biblia usted ve cómo se manifiesta la justicia de Dios. En toda la Biblia usted puede darse cuenta cómo Él es un Dios justo. Y los juicios que Dios tiene para el hombre son perfectos, mis queridos hermanos. Está en un pueblo rebelde. Y muchas veces nosotros, por rebeldes, por desobedientes, el juicio de Dios viene a nuestras vidas. Y de ahí nosotros decimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Será que estás con nosotros? Pero ¿y por qué? Por nuestra actitud, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, mi querido hermano. A pesar de que ellos vieron la gloria de Dios, a pesar de que ellos vieron milagros y prodigios de parte de Dios, ellos seguían diciéndole: ¿dónde está, Señor? ¿Será que Jehová está entre nosotros?
Mi querido hermano, ¿cuántas veces usted se ha preguntado? ¿Cuántas veces usted se ha hecho esa pregunta? Y mire, dice que Moisés temió que lo iban a apedrear. Imagínense el reclamo de este pueblo hacia este hombre, hacia Moisés. ¿Cómo habrá sido, mi querido hermano? Aún así, Moisés estuvo dispuesto a ¿qué? A ir e interceder por ese pueblo que estaba pidiendo agua. Y también intercedía por misericordia, para que Dios los perdonara por todo lo que ellos estaban haciendo. En el libro de Romanos 8:28 dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, la palabra dice todas las cosas, no solamente algunas o pocas, no, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, mis queridos hermanos. Y es que ciertamente, mis queridos hermanos, este pueblo estaba atravesando una necesidad, estaba atravesando una prueba, pero ellos no podían entender cuál era el propósito de esa prueba. Muchas veces nosotros hallamos el despropósito a la prueba que estamos viviendo y comenzamos a reclamarle a Dios. Comenzamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? En lugar de hallar un propósito en la prueba, le hallamos un despropósito, mis queridos hermanos. Hace poco leía una historia que hacía referencia acerca de una familia. Una familia que tenía mucha esperanza de salir adelante. Esta familia tuvo la oportunidad de viajar a otro país. El padre, el cabeza de hogar, había agotado todos sus recursos. ¿Para qué? Para comprar los boletos e ir a otra ciudad a buscar la prosperidad. Cuando ya estaban a punto de irse de viaje, uno de sus hijos, el más pequeño, fue mordido por un perro. El doctor, al revisarlo a su hijo, le dijo que era mejor que se quedara reposando una semana. Imagínense el enojo de este padre, ya que no pudieron toda la familia viajar y tuvieron que quedarse. Él, con todo el enojo, se fue a su casa. Mire la prueba que le llegó a su vida, pero había un propósito en esa prueba. Al día siguiente él lee el periódico y en el barco en el cual toda la familia iba a viajar se había hundido. Esta es una de las historias del famoso Titanic, donde miles de personas murieron. Entonces, mire, mi querido hermano, este hombre ahí recién le dio gracias a Dios, porque había salvado no solamente su vida, sino la de su familia. Mire lo que pasa cuando llega a nosotros la prueba. Nosotros no le hallamos el propósito, sino que nos enojamos, sino que contendemos con Dios, porque queremos que se haga como nosotros queremos. El pueblo de Israel quería tenerlo todo, pero no darlo nada. El Señor les pedía obediencia y ellos eran desobedientes. El Señor les pedía confianza y ellos eran más rebeldes. Mi querido hermano, ¿qué actitud estás tú tomando frente a la prueba que estás atravesando? ¿Qué estás haciendo?
Estás dudando del Señor, estás dudando de Dios, estás reclamándole a Dios por la situación que estás atravesando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actitud estás tomando, mi querido hermano? Versículos del 5, gloria a Dios, al 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gloria a Dios. Hay una parte muy hermosa que el Señor le dice: yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Mire, y es que Moisés tenía la autoridad de Dios. La vara significaba la autoridad de parte de Dios. Dios demuestra una vez más que Él estaba con su pueblo, porque dice: yo estaré ahí sobre la peña cuando tú le golpees la piedra. Yo voy a estar ahí y voy a dar de beber y calmar la sed de este pueblo. Mire lo que el Señor mismo demuestra, que Él siempre ha estado sobre nuestras vidas, en nuestras vidas. A pesar de nosotros decir que no lo vemos muchas veces, Dios siempre ha estado ahí, mi querido hermano. Este pueblo dudaba del Señor, pero Dios siempre estuvo ahí con su pueblo. Dios siempre estuvo fiel a su pueblo, mis queridos hermanos. Jesús es el pan de vida y nos enseña que no tan solamente de pan vivirá el hombre, dice su palabra. Jesús también es la roca, mi querido hermano. Jesús es la fuente de agua viva, mis queridos hermanos. En el libro de Juan 6:35 dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Miren lo que dice el Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi querido hermano, no solamente era un tiempo de prueba, sino que también era de una enseñanza de que el pueblo tenía que creer en su Dios, de que el pueblo tenía que creer en Jehová. Y esa es la figura ahora de Jesucristo en nuestras vidas. Él es el pan de vida. Mi querido hermano, Jesús es todo en nuestras vidas. Jesús es todo en nuestras vidas. Mire lo que dice, gloria a Dios, en el libro de 1 Corintios 10:4. Gloria a Dios. Mire lo que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿qué? Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y miren lo que dice la palabra. Y la roca, ¿quién era? Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué actitud estás tomando frente a las pruebas, mis queridos hermanos? ¿Estás dudando de Dios? ¿Qué actitud estás tomando? Te estás preguntando: ¿estará Jehová en mi situación? ¿Estará Jehová conmigo? ¿Estará Jehová entre nosotros? Versículo 7, el último versículo. Gloria a Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo:
¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Gloria a Dios. Recuerde que cuando el pueblo llegó, dice a Refidín. ¿Qué significaba Refidín? Significaba lugar espacioso. Refidín significa lugar espacioso. Ahora el Señor le dice, cámbiale el nombre. Y Moisés fue obediente y le cambió el nombre. Mire lo que dice en el versículo 7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá. ¿Qué significa Masá? Lugar de prueba. Lugar de prueba. Masá significa lugar de prueba. Y Meribá significa rencilla. De Refidín, lugar espacioso, fue cambiado a Masá, lugar de prueba. Y Meribá, rencilla. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ese fue el pecado del pueblo de Israel. Haber tentado a Jehová, haber dudado de Jehová. ¿Estará Jehová entre nosotros? Mi querido hermano, ¿qué situación estás atravesando? ¿Qué situación estás viviendo, estás pasando? ¿Y has estado haciendo como el pueblo de Israel? ¿Has estado qué? Reclamándole a Dios por lo que estás viviendo. Reclamándole porque supuestamente estás sirviéndole. Estás asistiendo a tu congregación. Estás siendo obediente, aún así llegan las pruebas a tu vida y tú le reclamas al Señor. Mi querido hermano, que esta enseñanza nos sirva de ejemplo, nos sirva para crecer en nuestro espíritu, para que lo tomemos de ejemplo y no caigamos en el error del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había pasado por una prueba, que fue cuando tuvo sed en Mará. Ahora ellos tenían otra vez sed, pero no lograron entender lo que había ocurrido en esa primera ocasión y volvieron a cometer el mismo error. Mi querido hermano, es verdad que muchas veces las pruebas vienen a nuestras vidas. La necesidad, la enfermedad, un matrimonio que está con muchos problemas, nuestros hijos vemos que se están desviando, nuestras vidas mismas incluso vemos cómo le estamos fallando al Señor y hemos dudado de Dios, hemos dudado del Señor. Y no tan solamente hemos dudado, sino que le hemos llegado a reclamar a Dios. Nos hemos llegado hasta a resentir con Dios y nos hemos apartado de las congregaciones, nos hemos apartado de Dios. Mi querido hermano, no podemos evitar que las preocupaciones vengan a nuestras vidas. Lo que sí podemos evitar es tomar una mala actitud. Mire a Moisés. Tomemos el ejemplo de Moisés. El pueblo le reclamaba, el pueblo le recriminaba, el pueblo lo señalaba, el pueblo murmuraba de este hombre. Pero aún así, que él hacía, dice que iba delante de Jehová a interceder, a pedir por ese pueblo incrédulo, por ese pueblo murmurador. Mire la actitud de Moisés, una actitud humilde, una actitud de obediencia. Él en todo momento buscó a Dios. Pero el pueblo, ¿qué hacía? Se quejaba y no veía sus defectos, sino que le reclamaba todo a Moisés.
Y como lo pudimos leer en el versículo 7, dice que ellos tentaron a Jehová. Mi querido hermano, si vemos nuestros pasados, nos podemos dar cuenta de las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Si miramos nuestro pasado, nos podemos dar cuenta de las maravillas y prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Y por qué ahora estamos dudando? ¿Por qué ahora estamos reclamándole a Dios? Si Él ya ha obrado en nuestras vidas. Él ya ha obrado en nuestras esposas, los esposos, en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia. Mi querido hermano, en esta noche te invito a que vuelvas a poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. Que vuelvas a poner tu mirada en Cristo, mi querido hermano. Volvamos a poner nuestra mirada en Cristo. Él es el pan de vida. Él es la roca. Él es el agua espiritual. Quien bebe de esta agua nunca más tendrá sed, dice el Señor. Mi querido hermano, no hallemos el despropósito en las pruebas que estamos viviendo. No hallemos el despropósito en lo que está llegando a nuestras vidas, mis queridos hermanos. Dios tiene un propósito con todas las cosas. Dios tiene un propósito con lo que usted está pasando, con lo que usted está viviendo, con lo que usted está atravesando, mi querido hermano. Así que volvamos una vez más a pedirle perdón a Dios. Si hemos estado alejados de Dios, que hoy el Señor sea restaurando esa relación, mis queridos hermanos, que teníamos con el Señor. Que nos volvamos al primer amor. Esta noche es la oportunidad que tenemos delante de Dios. Y hoy lo invito a que ahí usted cierre sus ojitos.